Continuando con todos ustedes para seguir platicando de estos bumis. Bumis, recuerden que son estados de conciencia y vivencia. Y dentro de la parte histórica, los bumis son explicados por el maestro David Ferriz Olivares en su obra El Retiro del Maestre y otras obras como La Ñana, la supremacía del saber en esta nueva era. Y entonces, por lo tanto, estábamos hablando acerca del primer bumi que es la buena voluntad, para luego pasar al segundo bumi, porque tener buena voluntad nos puede llevar a un exceso y podemos tener la ingenuidad. Y para no ser ingenuos en este mundo, y para que con esa ingenuidad tú no puedas también hacer que el otro delinca en la ley o por lo tanto abuse de ti. ¿De tu buena voluntad? Así es, abuse de tu buena voluntad. Entonces viene el segundo bumi, que es la reflexión. Esa reflexión que naturalmente está en la parte mental, ¿no? Y que lógicamente tiene todo un aspecto básicamente filosófico y reflexivo al ser humano. Cuando hablamos de la palabra reflexión, tenemos que asumir ya que el ser humano va a reflexionar mejor cuando aprende a respirar. Entonces vámonos primeramente a esta parte fisiológica, que le vamos a pedir a la maestra Rita, que ella es toda una experta en la yoga, en esta parte de la respiración, que nos puede explicar cómo es el proceso para tener mejor reflexión cuando el ser humano aprende a respirar mejor. Bueno, se dice que el maestro de los pensamientos y las emociones es la respiración. La nariz filtra, calienta y humedece el aire, y entonces llega limpio y llega totalmente calientito y filtrado a los pulmones. Y cuando llega a los pulmones son el maestro de la energía según la medicina tradicional china. Y entonces es lo que nos conecta a la energía superior. Y entonces el vaso lo que hace, eleva la energía sutil a los pulmones y baja lo denso. Entonces divide y hace que la energía sea dividida, y entonces la energía más sutil se va a la cabeza. Pero cuando el individuo no respira correctamente, no se puede realizar este proceso. Muchas personas respiran, le dicen respira, y solamente sube a nivel clavicular la respiración superior. Y entonces no se logra completar un ciclo respiratorio adecuado y los pulmones no llegan a llenarse totalmente de oxígeno. Y al no oxigenarse bien, el individuo no puede pensar correctamente, solamente tiene el mínimo oxígeno para llevar sus funciones vitales con emergencia. Lo más mínimo. Entonces el individuo necesita respirar de manera diafragmática, de manera profunda, con una respiración profunda, inflando el diafragma, inflando la pancita, como decían. Si nosotros observamos los animalitos, y también los bebés respiran de esta forma, y logran oxigenar y llevar la energía hacia arriba y hacia abajo. O sea, llenar totalmente nuestro cuerpo energéticamente hablando, y de esta forma ya oxigenamos, pero también nuestra mente está más lúcida, tenemos más claridad mental, más lucidez, y de esta forma el individuo puede alcanzar una reflexión de manera más correcta. Maravilloso. Fíjense bien, todo lo que nos explicó la maestra Rita justamente está en esta disciplina del pranayama. Esa pranayama que la yoga tradicional nos ha enseñado con la forma respiratoria, diafragmática, pectoral, la forma completa, como lo ha explicado la maestra Rita, para que tú puedas realmente pensar adecuadamente. El hecho que pienses adecuadamente, tú vas a tener capacidad reflexiva. Es como un coche, si no le echas gasolina no va a caminar el coche. Si tú no sabes respirar, tú no vas a saber pensar. Esta es la primera parte importante de la reflexión, que no está conectado nada más con la parte mental, sino también con la parte fisiológica del cuerpo. De ahí las disciplinas, y como dice el maestro Reino de la Ferrier, todo empezamos con la Hatha Yoga, ese primer paso. Es la parte fisiológica que tenemos que afinar para que esta parte mental también funcione adecuadamente. Y por ello, en esta zona mental ya la reflexión con una parte fisiológica adecuada, tenemos que ahora tener método para pensar.
Como decía el maestro Laferriere cuando le escribía por los años 60 a sus discípulos, hay que pensar con método. Y les decía, aprenda a pensar usted con método. Y pensar con método es tener una forma reflexiva de acuerdo a todas las metodologías que existen de la actualidad y del pasado. Por ejemplo, el método dialéctico, el método analógico, el método sintético, el método sintáctico, el método que tiene que ver también acerca de la síntesis. Y entonces podríamos seguir enumerando muchísimos métodos de formas de pensar que naturalmente tú puedes aprenderlo y al mismo tiempo tener tu propia originalidad, porque al final de cuentas todos los caminos van a llegar a un solo punto. Y ese punto básicamente es la verdad que existe para todos. Y esa verdad se encuentra pues en la parte reflexiva. Entonces esta parte reflexiva también tiene otras connotaciones muy interesantes por el hecho mismo que la persona tiene que aprender a reflexionar y también al mismo tiempo yo tengo que facilitarle para que la otra persona reflexione sobre esta vida. Y entonces, ¿cómo puedes tú facilitar a otra persona que reflexione? Si tú le afirmas algo a una persona o si tú le criticas a alguien algo a una persona, esa persona no va a tener estado reflexivo. La reflexión viene cuando está antecedido por una pregunta. Y entonces, por lo tanto, podríamos utilizar la mayéutica también como un método reflexivo de gran alcance para nuestra vida diaria. Es decir, cuando tú quieras reflexionar algo de ti mismo, aprende a preguntarte a ti mismo y tendrás las magníficas respuestas, porque si no hay pregunta magnífica, no hay una respuesta magnífica. Y entonces así también aprende a preguntar a otro ser humano, para que así de esa manera puedas tener respuestas claras, contundentes, efectivas y sobre todo, ¿no?, que no la pregunta no causa crítica a otra persona, sino más bien le causa motivación. ¿Qué le parece, maestra Arita, todo este proceso de la reflexión en base a la mayéutica? Sí, maravilloso. También hay otro aspecto, que el propósito de la yoga es Yogashita Vitri Nirodha, que es el control de las fluctuaciones de la mente. ¿Cómo voy a poder obtener control de las fluctuaciones de mi mente? Cuando decimos que es la loca de la casa, ¿no?, que es como un monito, lo exponen los hindúes, como un monito que brinca, salta, anda y corre y que no tiene control. Pues mediante las maravillosas herramientas de la yoga, como la meditación, la relajación y sobre todo su secreto es la respiración, entonces nosotros podremos controlar esas fluctuaciones. A veces estamos en estados de ánimo con profundo estrés y luego caemos en depresiones o agotamientos tremendos, con excesiva agitación y luego cansancios tremendos. Entonces, la yoga nos ayuda a tener ese control de las fluctuaciones. ¿Mediante qué? Decíamos, respiración, meditación, relajación, pero tiene que ver el maestro de las emociones y de los pensamientos, que es la respiración. Si nosotros observamos, cada emoción tiene un tipo de respiración. Cuando estás triste, respiras de alguna manera, por ejemplo, suspirando. Cuando estás enojado, ¿cómo es tu respiración? Es agitada. De esta forma, ¿cómo vas a poder reflexionar cuando tienes un cúmulo de emociones? Es como sentarte encima de un volcán en erupción. Entonces, para esto primero es importante, primero el ejercicio físico, fuerte, dominando y controlando mi potro salvaje, que es este cuerpo físico. Y posteriormente respiración, asanas, porque asanas significa asiento, es cuando se asienta tu cuerpo, se calma, lo controlas, lo sientas, pero también se calma a su vez la mente, porque hay una interrelación entre cuerpo y mente. Entonces, de esta forma podremos llegar a controlar las fluctuaciones de la mente. Y entonces es maravilloso cómo conectar el cuerpo con la mente. Y uno de los puntos interesantes que nos ha dicho la maestra Arita, esa conexión con la relajación. Cuando tú te relajas el cuerpo, sueltas el músculo, al soltar el músculo sueltas la mente. Y entonces el músculo y la mente están unidos,
No puedes tener una buena reflexión si los músculos están tensos porque una emoción te está invadiendo. Entonces, por lo tanto, es mejor soltar los músculos para que puedas tener una buena reflexión. Y entonces tenemos este segundo bhumi, la reflexión, unido a la buena voluntad, que nos va a conducir como dos columnas grandes a los demás bhumis que están arriba, y que realmente se presentan estos dos grandes bhumis, la reflexión y la buena voluntad, como la base realmente del perfeccionamiento humano en su forma total, uniendo cuerpo y mente y el hacer del ser humano, porque no hay buena voluntad si tú simplemente no haces nada para nadie. Está en tu hacer tu buena voluntad, el hacer contigo mismo y el hacer con los demás. Y reflexión es para que tú puedas actuar adecuadamente con alguien o actuar adecuadamente contigo. Y antes de pasar al tercer bhumi, ya que estamos aquí con Yair, ¿qué te está pareciendo toda esta explicación? ¿Necesitas algún comentario más hacer o queremos saber tu opinión, Yair? Muy bien, maestro. Mi opinión es que está muy didáctico la explicación y que puede proseguir, maestro. Gracias. Maravilloso, Yair, y para todo el público que nos escucha, pues estas preguntas, Yair, son bastante, digamos, trascendentales, porque esto ya nos está hablando del método, cómo perfeccionarnos y cómo ser un ser completo, que les ponemos también en nuestro libro, Yoguismo, en la parte básicamente de la integración del ser humano, la metodología, cómo integrarnos. Esos son los bhumis del saber. Y entonces, pues después del corte, vamos a continuar con el tercer bhumi, que es la sutilidad del espíritu. Y no podemos tener sutilidad si no hay buena voluntad, y si no hay buena voluntad de controlar tu cuerpo, controlar tu temperamento y controlar tu carácter, no puedes tener tú una sutilidad con otra persona. Y también la sutilidad contigo mismo, y también esa sutilidad de ver algo que no veías antes, de oler algo que no olías antes, y así para que tú puedas observar también con la parte del sentir unido a la razón. Eso viene a ser la sutilidad. Regresamos dentro de un ratito.